Y seguimos en Saludablemente en este primer fin de semana del mes de febrero y lo vamos a hacer con la colaboración del Colegio de Psicólogos de Cádiz. Ya saben que cada 15 días aproximadamente, un poquito más, pues algunos de los profesionales que forman parte del colegio nos ayudan sobre todo a mejorarnos en nuestras relaciones, a ayudarnos en determinados problemas, a abrirnos los ojos en determinadas situaciones que desconocemos que estamos viviendo. Pues hoy vamos a hablar de un tema que les aseguro que yo lo desconocía y la verdad es que me parece muy interesante porque vamos a hablar del coordinador parental y lo vamos a hacer con una persona que ustedes ya conocen, que además nos acompañó hace muy poquito, el pasado 25 de diciembre, hablando de la soledad precisamente de la Navidad. Vamos a hablar con la colegiada, con la psicóloga Nazaret Martínez, a la que le damos la bienvenida y las gracias por atendernos en este fin de semana. Muy buenas, Nazaret, y encantada de verte de nuevo. Buenos días, encantada de estar aquí de nuevo con vosotros. Nazaret, yo he dicho al principio que vamos a hablar de algo que a mí me parece además muy interesante porque desconocía además esta figura que es el coordinador parental. Suena un poco, como digo yo, PIN del ordenador, de que el PIN parental para que el papá no entre, pero no tiene nada que ver. Al contrario, ese coordinador parental lo que intenta es mediar en los conflictos, ¿no? Claro, aunque tiene ese nombre puesto, ¿no? Que parece que suena biparental, no tiene nada que ver. El coordinador de parentalidad es un profesional especializado con amplios conocimientos en psicología jurídica, forense, terapéutica, mediación y tal, que se dedica a trabajar con familias con graves conflictos tras la separación y el divorcio que impiden que esa familia vuelva a ser una familia. Es decir, esos conflictos permanentes que afectan a los menores, que no tienen nada que ver en el asunto del divorcio y que, digamos, se eternizan a través de pleitos, denuncias, juicios y que generan una gran infelicidad en todos los miembros, específicamente en los niños, en los hijos habidos de este matrimonio o de esta relación. La verdad es que, como decía, se desconoce esta figura porque realmente parece que cuando hay un divorcio y en este caso una separación entre padres, siempre hablamos de esas diferencias entre los padres y tal, pero nunca nos damos cuenta de cómo afecta al hijo en este caso. Nazaret, yo quiero que expliques bien qué trabajo hacéis, cómo es esa figura que tenéis vosotros, en este caso psicológica, para ayudar en esta serie de conflictos que muchas veces van más allá de una diferencia de opiniones entre padre y madre, sino hay mucho más atrás, ¿no? Claro, es evidente que cuando dos personas se divorcian y se separan, pueden tener diferencias y son sanas tener diferencias y poder resolverlas. Más allá de discrepancias normales y que se pueden resolver con una conversación o con un email, nos encontramos a familias que se han olvidado que siguen siendo una familia, aunque vivan en dos casas, se hayan separado, tengan nuevos hijos, otras parejas, y se han dedicado a gestionar bien el conflicto y a hacerlo mejor para esos hijos, se han dedicado a pleitear, cuestionarse, denunciarse y a provocar un ambiente irrespirable que deja a los niños en una situación de un estrés emocional impresionante. Son familias bastante conocidas, voy a decir, a nivel institucional, son muy recurrentes de justicia, servicios sociales, todos los recursos, porque su vida está encaminada o está dirigida al conflicto. Y si invirtieran, nosotros decimos que se invirtieran toda esa energía en mejorar el conflicto, no en empeorarlo, o no en dedicarse a ver a quién tiene la razón, pues los niños sufrirían menos y ellos como adultos también. Entonces nosotros lo que hacemos es, bien por designación o mandato judicial, o bien por acuerdo entre las partes, incluso por acuerdo entre los letrados de las partes, intervenir en este tipo de familias que se han olvidado que son una familia y bueno, y trabajar con ellos, ¿no? Con una serie de sesiones, una serie de herramientas psicológicas para dar respuesta a lo que se nos pide, pues desde que se respete un régimen de visitas, a que se erradiquen actitudes nefastas, como por ejemplo impedir el contacto padre o madre hijos, el que se mejoren actitudes hacia el otro progenitor o la otra progenitora, es decir,
Los niños viven auténticos calvarios de tal manera que tienen como dos modus vivendi, dos personalidades. En casa de mamá hago y digo esto, en casa de papá hago y digo lo otro, y generalmente me meten en medio de todos los conflictos. O hago de mensajero, o como estoy preocupado le pregunto a papá o a mamá por el dinero, les reprocho ciertos comportamientos, a lo mejor como adulto, que no tienen nada que ver con su labor como padre o como madre, en fin, verdaderos dramas que viven muchos niños y niñas debido a que los padres no han sido capaces de gestionar bien esa ruptura y ese conflicto. Estamos hablando de los niños, estamos hablando de los grandes perjudicados siempre en cualquier tipo de separación, pero en este caso cuando hay un conflicto por medio y esa poca relación o nula relación entre padre y madre, y sobre todo, como bien dice, ¿no? Se busca más el pelearse que en buscar soluciones, el niño es el afectado. Estamos hablando, has hablado de ese estrés, Nazaret, de esa doble personalidad que puede tener el niño en este caso. ¿Cuáles son los rasgos más comunes, si es que existen, de estos niños que sufren este desacuerdo entre padres? Claro, yo no diría doble personalidad, pero sí son niños que se adaptan a diferentes contextos. En el contexto de mamá, pongamos por caso, no puedo hablar de papá y de la nueva novia. En el contexto de papá, no puedo hablar de mamá y el nuevo novio, aun a pesar de que los quiero a todos y soy muy feliz diciendo que en casa de papá hay un perrito que me encanta, en casa de mamá hay un gatito que me encanta. Son niños que aprenden a que este juguete es de esta casa, no me lo puedo llevar, aunque ahora estoy apasionado con el juguete. Son niños que ya nacen con esa, o sea, no nacen, pero sí viven con esa alerta, cuidando mucho lo que dicen. Además lo vemos en niños muy pequeños, en niños con 6 años. Son niños además que están generalmente irritables, con problemas de conducta, niños con ansiedad. ¿Qué necesidad tienen estos niños de vivir en ese nivel de estrés emocional cuando los padres y las madres pueden hacer mucho por mejorar la salud? O sea, son capaces de pleitear por el bien de su hijo, malentendido, y no son capaces de sentarse a decir, oye, vamos a arreglar esto porque ya lleváis 5 procedimientos, 800 denuncias en la policía y la Guardia Civil, 300 intervenciones del colegio, de salud mental, de los servicios sociales, y aquí no hay manera de que os pongáis de acuerdo. Es verdad que en este proceso de coordinación de parentalidad, los que son por mandato judicial, es el juez o la jueza los que nos acotan, digamos, lo que se quiere conseguir. Generalmente lo que se quiere conseguir es que se respeten las medidas, digamos, acordadas en sentencia judicial y que se prevengan y se eviten situaciones nefastas y negativas para los niños. El más conocido es el conflicto de lealtades, por ejemplo. Es aquel fenómeno que ocurre en los niños de padres separados que le dicen a papá lo que ellos creen que el papá quiere oír y le dicen a mamá lo que ellos creen que mamá quiere oír. Un ejemplo muy sencillo. Cariño, ¿tú quieres vivir con papá? Porque tú pasas siempre con mamá y no vives. Sí, papá, yo quiero vivir contigo. Cariño, ¿tú quieres vivir con mamá? Porque tú siempre has vivido con mamá. Sí, mamá, yo quiero vivir contigo. Y ahora tenemos a ese padre y a esa madre luchando por custodias exclusivas, peleando porque mi hijo me lo ha dicho. No son capaces de ver que sus hijos firman la muerte de Manolete con tal de evitar conflictos, con tal de evitar peleas y con tal de que se les juzgue, porque a lo mejor si le digo a papá que quiero estar con mamá, papá me deja de querer, o si le digo a mamá que quiero estar más con papá, mamá me deja de querer. Este es el caso más común y habitual que nos encontramos los psicólogos en general y los coordinadores de parentalidad en particular con respecto a los hijos de padres divorciados y separados. Es complicado que los padres salgan de la perspectiva del conflicto y lleguen a la perspectiva de seguimos siendo familia, vamos a intentar arreglarlo, tenemos recursos para afrontarlo y vamos a hacerlo con una ayuda profesional, porque está claro que hasta la fecha todo lo que se ha intentado no ha servido y ya tenemos encima una figura profesional, generalmente ya te digo, muchas veces por mandato judicial, porque es que estamos llegando a un punto de no retorno y el daño en los menores es bastante relevante. Nazaret, estás hablando de ese daño que se hace a los niños. No sé si por edades también se puede afectar más o menos a ese hijo, ¿no? No sé, entiendo que a lo mejor un niño más pequeñito, al tener menos conciencia de lo que pasa, no asimila o realmente, bueno, se adapta a todo, pero hay edades, has hablado de los 6 años, a los 7, a los 10, a lo mejor son edades en donde ya realmente saben lo que está pasando en casa o en las dos casas en este caso, saben realmente que sus padres
no quieren hablarse el uno con el otro y ellos están en medio. No sé si esto tiene incluso edades. Claro, el cómo les afecta varía en función de la edad. Estamos observando que a partir de los 10, 11 años los niños dejan de relacionarse con alguno de los progenitores o dejan de hablar por teléfono con ellos o, por ejemplo, rechazan a toda la familia extensa. Es una manera de adaptarse, ¿no? A la situación de estrés. Bueno, pues yo no puedo más con esta situación, he decidido que los buenos son mi papá y su familia o mi mamá y su familia y dejo a un lado al resto de mis afectos, de mis referencias familiares, ¿no? Por otra parte, tenemos a los adolescentes o preadolescentes y adolescentes que ya toman otro tipo de decisiones, otro tipo de conducta. Muchos se erigen en un rol pseudo maduro, ¿no? Empiezan a cuestionar a sus padres. Oye, mamá, ¿y tú por qué papá te tiene que mantener? Oye, ¿y tú por qué papá dices tal si luego tú pues tuviste otra novia? Se meten en unos temas que para nada les competen. Ellos tendrían que estar pensando en su grupo de música favorito, en la chica o el chico que les gusta, en sacar adelante los exámenes y en el partido de baloncesto que tienen por la tarde. Sin embargo, ese sistema familiar les ha fallado y les ha asignado, y ellos se han asignado también, unos roles familiares que no les competen y que les dañan. Si son muy pequeñitos, por ejemplo, en niños menores de 5 años, que observamos trastornos de la alimentación, trastornos del sueño, trastornos de conducta. Entre los 6 y 8 años, aparte de lo que hemos dicho de los trastornos de ansiedad y de conducta, pues tristeza, baja autoestima, algunos se aíslan, algunos no quieren decirle a sus amiguitos pues que sus papás están separados, no tanto por el divorcio o la separación, que otros niños lo asumen perfectamente, sino por el nivel de pelea y conflicto que hay entre ellos. Por ejemplo, algunos niños no quieren decir dónde han pasado la tarde, porque han estado en una comisaría o han estado relatando a su padre, a su madre, a sus abuelos, a sus tíos, las múltiples maldades que les hace el otro progenitor, ¿no? Es que son situaciones absolutamente anómalas que tienen repercusiones. Y en el caso de los adolescentes, unidos a lo delicado de esa etapa, ya que tienen sus propias ideas, sus propias vivencias, pues vienen también esos rechazos parentales y ese, digamos, ese desgarro emocional, ¿no? Imaginaos esto a lo largo del tiempo. ¿Cuántas familias conocéis que llevan de peleas y de juicios 6 años? En la vida de un niño es casi toda la vida. Si tú tienes 6 años cuando tus padres se divorcian y siguen peleando y divorciándose y denunciándose y peleando y hablando mal el uno del otro durante 6 años más, pues desde los 6 a los 12 la vida familiar es un horror. Es verdad que puede haber islas de tranquilidad, pero en general suele ser bastante complejo. Y ya te digo que son familias que además, por mucho que de boca suelen decir que en el centro de sus preocupaciones están los hijos, la realidad es que se olvidan de lo que les está ocurriendo a ellos. Y es por esto por lo que la figura del coordinador de parentalidad se está implantando con buen resultado. Además, no hace falta irnos a Madrid ni a Barcelona, existe también aquí en Cádiz esa figura. En el propio Colegio de Psicología de Cádiz hay un listado de profesionales expertos en coordinación de parentalidad y además aquí en la UCA, en la Universidad de Cádiz, junto con el Colegio de Psicología, a través de un acuerdo, se está haciendo a través de la FUECA un experto en coordinación de parentalidad que ya va por su tercera edición con bastante éxito, en el que hay profesionales formándose, reciclándose para dar respuesta a estas familias y a estos niños con esta problemática. Me gustaría especificar además que se Sí, interviene en toda la familia, que no es solo para los sí, niños. no solo para los Es niños. obligatorio intervenir con los adultos. Que a los adultos yo creo que hay que hablar más con ellos que con los niños. Por supuesto, o sea, la intervención, aunque el objetivo es el bienestar de los menores, la intervención está dirigida a trabajar con esos adultos para que, digamos, las cosas mejoren. También se hace con abuelos. Es decir, abuelos y padres que tienen esta serie de conflictos que se impiden ver a nietos, a hijos, pues también se hace. Se hace con cualquier miembro familiar, pues que están metidos en múltiples procedimientos y denuncias y tal. Eso está afectando a la unidad familiar y entonces pues se propone como medida alternativa a que ya haya una sentencia definitiva que pueda provocar un desgarro o una ruptura mayor debido a que son personas o familias que no, además, suelen saltarse las medidas y suelen no obedecer o no hacer caso a las, digamos, sentencias judiciales. O sea que estamos hablando de familias multiresistentes y bueno, con una cantidad de conflictos importantes.
Y Nazaret, por lo que estamos viendo, funciona afortunadamente. Como bien dices, los jueces os reclaman esa figura del coordinador parental y aparte la Universidad de Cádiz, ¿no? También a través de la FUECA está potenciando esa formación de psicólogos, esa renovación, como tú has dicho, porque al final es una figura que realmente está funcionando y que sirve para llegar al fin de ese conflicto, que no hay que confundirlo con un mediador familiar, que son figuras diferentes también. Claro, son figuras diferentes porque un mediador, en el momento que uno no quiere seguir mediando, vamos a imaginar, pues yo voy a mi sesión obligatoria y digo, pues yo no quiero. Cuando ya hemos llegado a un coordinador de parentalidad, en el caso de que haya un mandato judicial, es obligatorio acudir a la coordinación de parentalidad y es obligatorio para el coordinador emitir un informe final para informar a su señoría y al tribunal de lo que está ocurriendo y hasta dónde hemos llegado. Un mediador no tiene por qué informar al juzgado ni tiene una confidencialidad bastante alta. En el caso del coordinador, pues trabajamos en estrecha colaboración con los representantes legales, con los operadores jurídicos, para que esta familia llegue a buen puerto. En todo caso, además, hay otro tipo de... hay otras intervenciones en coordinación de parentalidad que se están haciendo ya previas a que haya mandato judicial, porque los propios abogados se están dando cuenta que esas familias están abocadas al conflicto eterno, ya se ha pleiteado todo lo que se tenía que pleitear y exceden a sus recursos. Y entonces, pues muchas veces los propios abogados de mutuo acuerdo lo proponen para poder llevar a buen fin a estas familias que ya han terminado todo el recorrido judicial posible. ¿Quiere esto decir que todas las familias que discrepan de padre y madre separados tienen que ir a coordinación de parentalidad? No, No. sí podéis arreglarlo vosotros. Vuestros hijos no tienen afectación y tenéis más o menos una serie de recursos normalizados para poder resolver conflictos, incluso aunque no estén muy de acuerdo, no. Pero estamos hablando de multitud de familias, y todos conocemos bastante, cuya única solución es recurrir al juzgado, con lo que eso conlleva en sufrimiento, en tiempo, y que además no establecen otro tipo de herramientas para resolverlo. Mejorar comunicación, poner en el centro a los niños, intentar ser flexible, vernos no solo en el aquí y ahora, sino en dentro de 2 años, dentro de 5 años, dentro de 10 años. Vamos a ver, tu hijo lo operan de apendicitis, no te hablas con el padre o con la madre, os habéis bloqueado, como comunicas, oye, que estoy en urgencia, Claro. que el niño lo van a operar, que... O, por ejemplo, me han llamado del instituto que el niño se ha pegado con otro. O me han llamado de la policía que el niño se ha pegado con otro. Oye, pues ahí os ponéis la cara color a los dos, tenéis que buscar una solución a ver qué problema tiene el niño, si no habéis sido capaces de poneros de acuerdo en que el niño se lleve un abrigo de una casa a otra. Cosas tan básicas como voy a apuntar, el niño quiere hacer judo. No, pues yo no quiero. No, pues yo no lo pago. No, pues yo... Una excursión o, por ejemplo, días más importantes, una graduación, un Una boda. matrimonio, una boda, las bodas de familiares que son tan relevantes, los cumpleaños de los abuelos, se boicotean. Bueno, tú no me dejaste al niño en la boda de mi hermana, pues tampoco va a ir el niño al cumpleaños de tu madre. Circunstancias que hacen que, aunque ellos crean que ganan padre y madre, en realidad están perjudicando al niño. Se ha perdido ya la boda de sus primos, con su primo, se ha perdido un cumpleaños con una abuela, se ha perdido ir al judo, y todo esto viviendo bajo el estrés de los intercambios, en los que generalmente el padre y la madre se dedican bonitas palabras o se están grabando continuamente, o cuando llegan el niño y la niña les hacen un interrogatorio y además lo graban en vídeo. O sea, es un horror. Y entonces tenemos que ser conscientes de que eso hay que pararlo de alguna manera. Hay muchas veces cuando llegan a coordinación de parentalidad ya han pasado por muchísimos recursos y estas familias hacen caso omiso de lo que se les dice porque no les importa en realidad el bienestar de sus hijos. Les importa el daño que a mí me han hecho, su herida narcisista, vamos a decirlo así, y no han puesto en el centro a los niños y a sus necesidades. Aunque verbalmente ellos lo expresan que lo más importante es su hijo y tal. Entonces, pues es por esto por lo que esta herramienta, que ya se ha probado en múltiples países, ha tenido esta implantación y está teniendo estos resultados, ¿no? Y ahora hay buenos profesionales bien formados, hay un listado de profesionales ya en el Colegio de Psicología y en breve en los juzgados se va a distribuir ese listado para que quien quiera y necesite recurrir a ellos
que sepa que están allí con esas herramientas y que les pueden ayudar o asesorar. La verdad es que has dicho antes una palabra, yo creo que es clave, ¿no? Que como no me has dejado a mi hijo, no te lo dejo ya ahora. Los niños no se prestan. Los niños son de uno, son tus hijos y ellos deben convivir con su padre y con su madre, pero no son moneda de cambio, ¿no? Que en este caso yo creo que pasa mucho, ¿no? Hijos, Estos conflictos, ¿no? yo añadiría más, no son tus hijos, son vuestros hijos, Vuestros hijos. nuestros hijos. Nuestros, es decir, plural, no es 80% mío y 10% tuyo, ni al revés, nuestros. Y como nuestros que son, pues tendrán que vivir con estas percepciones complementarias. Y se trata de que entre los dos adultos lleguen a soluciones. Como no son capaces, pues tendremos que buscarle la solución. La verdad es que, Nazaret, es muy importante que hayas dado a conocer esta figura de coordinación, de coordinadores parentales en este caso, porque no solamente ayudan a los hijos, sino que también ayudan un poco también a centrar a esos padres que solamente buscan el conflicto y que lo que entendemos que una separación de divorcio no es agradable para nadie. Obviamente uno se casa, se supone que para toda la vida, y cuando sufre este tipo de desengaño, pues lo pasa mal, pero lo que no hay es que en este caso, en el caso siempre que haya hijos, por supuesto, intentar vengarse, entre comillas, a través de los hijos, ¿no? Es muy importante que existáis vosotros, que a todo el mundo un poquito lo centréis y sobre todo ayudéis a esos pequeños que después serán adultos para que el día de mañana no hagan lo mismo, claro está. Además hay un factor mediador muy importante, un factor facilitador, que es el papel de los abuelos y de las familias extensas. Muchas veces desde fuera, aunque te duele, ves a tu hijo o a tu hija pues pleitear con el exmarido, con las esposas, pero tú como abuelo, abuela, tío, tía, cuñado, primo, figura cercana de afecto, puedes intentar poner mediar en ese impacto, intentar centrar a estas personas o incluso recomendar decir, oye, yo creo que habéis llegado a un punto de no retorno, hay que buscar ayuda, así no podéis seguir. Muchas veces es una de las partes la que quiere acudir a la coordinación de parentalidad y la otra no quiere, o muchas veces son las familias extensas que quieren y ellos no, pero realmente yo considero y visto el resultado de la implantación de esta figura que cuanto antes mejor para no seguir cronificando el conflicto, que ya os digo que la mayoría cuando llegan el conflicto está más que cronificado y más que enquistado. No hace falta llegar a que sea un juez el que por sentencia te obligue a poner orden en los conflictos de tu familia, porque siguen siendo familia. Se ha separado el matrimonio, la pareja, pero seguimos siendo una familia. Esto es algo que hay que tatuarse. Esa persona con la que te casas va a seguir siendo tu familia toda la vida. Elige bien, no es me separo y adiós. Cuando tengáis unos hijos, vais a tener que seguir siendo familia. Claro. Y esto es algo que la gente no reflexiona en demasía. La verdad es que sí. Nazaret, te doy las gracias de verdad por haber estado esta semana con nosotros. Te doy las gracias por habernos presentado esta figura del coordinador parental y sobre todo de exponer cómo se trabaja, en este caso vosotros los psicólogos, en ayudar a la familia, aunque muchas veces, ¿no? Como has dicho, ¿no? Cuando ya cogéis el caso está demasiado enquistado, pero siempre hay una salida y en este caso yo creo que con muchísimos buenos resultados en el tiempo que lleváis trabajando. Nazaret, de verdad, muchísimas gracias por atendernos y gracias de nuevo también, por supuesto, al Colegio de Psicólogos por vuestra colaboración. Gracias a vosotros. Muchas gracias.